Carla Iberia Sánchez, qué gusto platicar contigo. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. No, hombre, maestro Gómez Junco, Roberto, muchas gracias. Estoy súper contenta de platicar contigo, así tan lejos, pero me gusta que seas tan regio, pues. No, nos la vamos a pasar muy bien. Yo también encantado, seguramente. Muchas gracias, Carla. Quiero que empieces por decirnos, Carla Iberia, ¿qué deporte practicaste desde niña y en dónde? ¿Qué deporte preferentemente practicaste? Mira, yo me acuerdo haber visto a mi papá. Mi papá era un médico de Tamaulipas que murió el año pasado. Lo veía practicar béisbol. Y luego él hacía todos los días ejercicios, hacía calistenia antes de salirse a trabajar, irse al hospital. Entonces esa cultura la traigo. Pues mira, fíjate que mis papás me metieron a estudiar gimnasia olímpica, porque yo vivía muy cerca del deportivo del Colegio Militar en la Ciudad de México, y ahí estudiaba yo gimnasia olímpica con los militares. Luego ya estudié un par de años de ballet, y luego tengo que confesarte que el único ejercicio que hice fue andar con los camarógrafos y siendo reportera como tú, y últimamente hago algo, ya sabes, de funcional. Me encanta el kung fu, me gusta el kickboxing. No puedo presumirte mis medallas ni mis marcas. No, ese ejercicio tremendo como reportera, ya lo sé, te veíamos correr para todos lados. La gimnasia olímpica que mencionas, ¿cuántos años y hasta qué nivel llegaste? No, puede ser, no sé, 6 o 7 años. Yo creo que los básicos, un par de torneos ahí, torneos locales. Yo nunca miento, soy malísima para mentir. Creo que no era la estudiante más destacada, pero tengo mucha resistencia física. Soy hija de una mujer de Sinaloa que nació en la Sierra de Sinaloa, una mujer muy, muy fuerte, y creo que heredé su fortaleza física, así que siempre tengo pendiente volver. Y lo del Kung Fu que mencionas, ¿qué tan reciente fue eso? Pues yo creo que era unos 5 o 6 años. Yo me quedé muy, muy picada, muy enamorada del Kung Fu cuando he trabajado un par de veces en China, periodos largos, y me trataba de observar qué era lo que hacía que la gente saliera a ejercitarse, y no era un tema de mostrar su cuerpo ni de mostrar su fortaleza física, sino un tema de dominar su mente. Sí. Y a través de dominar su mente, fortalecer su cuerpo, y eso me parecía fascinante. Toda una disciplina, ¿no? Física y mental, sí, algo que va más allá del simple ejercicio. Exactamente. Yo te quisiera entrevistar a ti sobre qué opinas que hoy el ejercicio, el entrenamiento, tenga también que ser una exhibición del cuerpo. ¿Sabes? Un evento de vanidad. Sí, muchísimo. No, se ha caído en esos excesos, ¿no? Hacer ejercicio para después demostrar que hago ejercicio y no simplemente como un vehículo para estar más sano física y mentalmente. Por ejemplo, cuando revisamos material de los olímpicos, de probablemente los 50, los 40, los 60, tú ves a los atletas, los de fuertes corren marcas, y luego ves a los atletas hoy, personas con un cuerpo de alguna manera más estilizado, más trabajado, pero también con un potencial más comercial. Sí, así es. No, y de hecho en el ejercicio yo creo que hay quienes también se exceden y lo convierten en todo un vicio, ¿no? O sea, el ejercicio hasta cierto nivel mejora tu rendimiento como persona, amplía tu expectativa de vida, pero ya cuando es excesivo hasta la reduce, ¿no? Y de hecho eso suele suceder incluso con atletas de alto rendimiento. O sea, el futbolista profesional de altos vuelos hace más ejercicio, obligado por la exigencia de la competencia, más ejercicio del que le convendría para estar más sano. Exacto. A mí me gustaría que en México llegáramos a un punto cultural en el que fuera un placer salir a hacer ejercicio, en el que no tuvieras que pensar que te van a saltar por salir a correr a las 5 de la mañana, pero que hubiera un ecosistema como el que existe en otros países, en el que es parte de la rutina hacer ejercicio. Yo sí celebro, la verdad, que estemos mejor que hace 20 años, Roberto. Yo recuerdo que a mí todavía me tocó esa época en la que si un compañero de trabajo decía que en la mañana pasaba al gimnasio antes de llegar a trabajar, en realidad se pensaba que no tenía
alguna otra ocupación en la vida y hoy celebras que una persona haga tiempo para hacer ejercicio. Claro, está ya más integrado, ¿no? al desarrollo de las personas, sí, afortunadamente. Y lo del Kung Fu, hablando de asaltos o no asaltos, no tenía nada que ver en su momento con una especie de defensa personal. ¿Quiero aprender Kung Fu también para defenderme mejor? No. No. Francamente, a mí lo que me encantaba era esta especie de acrobacia, de acrobacia y concentración y ejercicio físico. Me parecía fascinante. Francamente, me parece fascinante. Yo volvería, lo que pasa es que hay muy pocos maestros en México. Las clases generalmente son en horas en las que los reporteros como tú y como yo estamos en el rush, que son las 5, las 6, las 7, las 8 de la noche. Como aficionada, Carla, ¿qué deporte te gusta? ¿Qué deporte más o menos sigues? Mira, me gusta mucho el fútbol. Nunca he podido, no porque no disfrute verlo, nunca he podido comprender, por ejemplo, el americano, es decir, comprendo lo básico, y ni tampoco el tenis. Me gusta mucho la Fórmula 1, también por esta combinación que tiene de estética, de diseño, de ciencia, de cálculo. Eso me fascina, la verdad. La tecnología, ¿no? En este caso automovilística al servicio del hombre, ¿no? La combinación, el aparato cada vez mejor desarrollado y quien lo conduce. Exactamente, del aparato y el hombre. Y entonces, ¿por qué razón a esos niveles de ingeniería dices que traes un carro mejor, ¿sabes? Y luego, ¿qué carro para qué piloto? ¿Y qué pista para qué carro? ¿Y por qué hay circuitos en los que unas escuderías les va mejor y otras menos? Ya sabes, este juego de fuerzas, igualito que la Cámara de Diputados, Roberto. Bueno, obviamente sabes mucho más que yo de automovilismo. Ya con lo que dijiste, a mí me rebasa por completo. Y dices que el fútbol más o menos lo sigues, Carla Iberia. Sí lo sigo, pero digo, tú tienes una audiencia que son súper expertos en fútbol, pero a mí el fútbol me gusta, lo disfruto. Puede ser que uno de los mejores momentos del día sea cuando yo me vado y me meto a alguna cantina, yo sola con un libro, a ver el fútbol. Eso ya varios cantineros te podrán dar fe de ese feliz momento. Pero te metes para ver el fútbol, o sea, a ese... Me meto para ver el fútbol, para acompañarme. Exacto, para acompañarme del fútbol. ¿Puedo acompañar al fútbol? Depende. ¿Tienes preferencia por algún equipo en México? En México, fíjate que en México no, mi papá era un hombre muy de izquierdas que la verdad es que no veía telecomercial y un poco no nos dejaba. Entonces yo la verdad es que en mi casa nunca vi ni El Chavo, ni vi Siempre Domingo, ni tampoco le gustaba como la tradición más arraigada en México antes que hoy, de ver el domingo a las 12 del día el fútbol. Sí. Eso la verdad no lo vi. Aparte, fíjate que nosotros somos 4 hermanas, entonces pues finalmente tampoco había en ese momento pues una gran afición, no estaría acompañado de una gran afición. Pero a raíz de mi trabajo como reportera, de estar cubriendo policíacas afuera del estadio, de estar cubriendo partidos dentro del estadio y de la ilusión de cubrir un mundial, pues eso hace que agarre la pasión. De modo que nunca tuve equipo en México. Y fíjate que no, le tengo cariño a especiales jugadores, especiales técnicos, de modo que algún tiempo le puedo ir al Cruz Azul, otro tiempo me da gusto que gane en la América, pero no es villamelonismo, es sencillamente que no me criaron con un equipo en el corazón. ¿El tuyo cuál es, perdón? Fíjate que no, yo por distintos motivos no tengo preferencia por alguno. Yo mucho antes de que tú nacieras, a mis 10 años le fui a los Jabatos de Nuevo León. La gente no se acuerda de ese equipo. En Monterrey existía el Monterrey y nada más. Y ascienden a primera división los Jabatos de Nuevo León. Juegan nada más del 66 al 69. Y le voy con todo, de niño de los 10 a los 13 años, con todo le fui a ese equipo. Muchos años después ascendieron los Tigres acá en Monterrey. Me simpatizaban las Chivas, pero a ningún equipo volví a irle como les fui a aquellos Jabatos. Después, bueno, juegas fútbol en distintos equipos y te acostumbras a verlo más desde afuera, ¿no? Entonces, no tengo preferencia. Ahí me parezco mucho a lo que tú mencionas. Disfruto al que juega bien y a veces puede ser el América, a veces los Tigres, las Chivas, el Monterrey, el Cruz Azul. O, por ejemplo, ahorita que tengo la cabeza a figuras, ¿no? Por ejemplo, yo le voy al Atlético, pues porque me gusta cómo jugaba Simeone y me gusta cómo dirige Simeone. Ahí sí, me gusta, a ese equipo internacional sí, por ese sí tienes preferencia. Sí le voy. Sí, le voy al Atlético de Madrid.
pero no, ¿cómo decirte? Por ejemplo, hay figuras. A mí siempre me gustó cómo jugaba Héctor Herrera. Me gustaba su personalidad, me gustaba su juego. Entonces me gusta verlo jugar y lo sigo donde juegue. Y también me gusta, por ejemplo, ahorita me inquieta saber qué le va a pasar a Santiago Ormeño y si lo van a llamar o no, o si lo que ha hecho con el pueblo es suficiente o no, ¿sabes? No, pues estás muy enterada entonces. ¿Y tu preferencia por Atlético de Madrid dices que surge particularmente en la ya larga era de Simeone como técnico? Exactamente, pero luego, por ejemplo, ¿cómo se llama este joven, este muchacho portugués tan joven que está jugando en el Atlético? Joao Félix. Por ejemplo, entonces escucho a Joao Félix y lo veo jugar y me emociona. Por ejemplo, el Mundial pasado hice una pieza sobre Lukaku y Mbappé. Hice una investigación de quiénes son ellos, de dónde surgen, Sí. cómo nace su amor por el fútbol, que no vienen de países con equipos demasiado fuertes, tú lo sabes. Sí. Y de ahí, entonces, a veces veo el Paris Saint-Germain por verlos jugar a ellos. Pero esto es más un poco como de reportera, no soy ninguna aficionada y puedes cortar la mitad de la entrevista que ya se nos han de estar durmiendo. No, pero qué importante esa experiencia que has tenido habiendo recorrido todo el mundo con tus excelentes reportajes, con la cobertura magnífica periodística que haces. Y eso te da, además por tu capacidad y tu formación, bueno, una visión más inteligente del juego. ¿Qué le ves, Carla Iberia, al fútbol? ¿Qué ingredientes tiene para generar todo esto que provoca y genera? Uy, tantas cosas, Roberto. Mira, se ha dicho de todo. Se han dicho que son nuestros nuevos escenarios de gladiadores. Sí. Se ha dicho que es nuestro escenario de frustración nacional. Se han escrito muchas cosas del fútbol. A mí me apasiona, en el campo, hablando de los 22 que están jugando, me apasiona cómo estudian al rival, por ejemplo. Me apasiona cuando deciden, no porque lo decide el técnico, cuando lo deciden en un momento de verdadera desesperación, hacer piña y ser más defensivos, sí, o replegarse. Sí. O porque tú has narrado tanto que te habrás dado cuenta cuando de plano en momentos de desesperación ignoran al técnico y deciden hacer su propia conformación pese a sus riesgos. Sí. Cuando una persona hace un equipo y cuando hace un equipo porque es una estrella, es decir, de los talentos de Ronaldo y de Messi, hablando de ese tipo de jugadores, o cuando de repente surge la magia y nace un gran jugador en un momento específico de un partido. Me apasiona muchísimo. Me encanta ver esa especie de embrujo que entra dentro del estadio cuando suena, tú lo sabes porque lo has vivido, suenan esas canciones comerciales de los mundiales poquito antes del partido y entonces entra una especie de canal de fuego sobrehumano que empodera al aficionado, que empodera su grito, ¿sabes? Y entonces te sientes, porque es lo que hacemos a veces los que vemos solos el fútbol, sientes que no importa qué pasara en el mundo, están tú y ese juego conectados. Sí, es un acto colectivo, pero es un acto muy individual. Me fascina. Pero sí, además, como bien dices, te remite a esto de que sientes que es toda una batalla. Y bueno, a veces a tal grado la confusión de que está compitiendo un país contra el otro, cuando en realidad son 11 futbolistas contra otros 11. No sé si era Ángel Fernández con sus genialidades el que hablaba de la guerra en calzoncillos, ¿no? El fútbol, o sea, como el encuentro de dos batallones, ¿no? Ojalá en el futuro idóneo las cosas de la guerra se dirimieran en una cancha de fútbol, ¿no? Y muchas cosas yo creo que se dividen y ¿qué crees? Justo, ahorita que hablabas pensaba, sin demeritar y para que no nos troleen, hay un momento en el que el fútbol o en el que esa selección se convierte en la patria, a la que tú respetas, a la que tú veneras, a la que tú defiendes, de la que te sientes orgulloso, ¿sabes? No sé si me encanta la palabra camiseta, pero sí lo he percibido.
ahorita, por ejemplo, que hay un momento de crispación política tan grande, Roberto, Sí. y estamos grabando, por ejemplo, grabando este programa en un día en el que comenzaron a aplicar vacunas en un municipio del Estado de México y la gente se agarró a golpes en la calle exigiendo una vacuna. Allí tú puedes medir el nivel de tensión social que vive México. Sí. Entonces, cuando se afecta la selección, tú lo sientes en el corazón porque hay una parte de tu patria interna que te quitan. Y eso no lo puedes permitir. Porque que salga tu selección a la cancha, no quiero usar la palabra rayo de esperanza porque ya está muy contaminada. Pero es como si salieras tú transfigurado en 11 que sí tienen poder y sí pueden cambiar algo de la historia de esa bandera que estás defendiendo. No, ¿y crees que por esa vía puedes desahogar otras cosas? O sea, tomando en cuenta esta crispación a la que te refieres o las derrotas cotidianas que podemos sufrir en otros ámbitos, qué bueno que en el fútbol yo pueda desahogarme entonces por eso a veces se le pone demasiado interés al fútbol. El problema es cuando sucede lo contrario, o sea, a las derrotas que ya sufro le tengo que añadir la de mi equipo de fútbol, cómo la asimilo, cómo la proceso, ¿no? Claro, y además tenemos que convivir con nuevas pasiones. Fíjate, por ejemplo, la llegada del VAR. Yo tengo ahí en mi cabeza hacer un documental sobre el VAR, ¿no? Todo tendría que someterse a verificación. Es decir, hay tanto interés en el fútbol que entonces el árbitro queda en segundo es como plano. Si te, en segundo plano, pero espera, Roberto, es como si te prueban el enamoramiento. El árbitro también tiene una pasión, el árbitro también es un hombre que está corriendo, una mujer que está corriendo y corre mucho, ¿sabes? Entonces, corre mucho, observa, se esfuerza por ser el testigo fiel, la autoridad moral que determina que esa jugada sí. Existió, que esa falta existió, que eso amerita un tiro directo, amerita un penal. Pero entonces tengo que reverificarte. Y tú que eres reportero y yo también, pues es como dicen, si aquí te traigo el inserto, yo te pruebo que entrevisté, te pruebo que lo vi, sí, pero lo voy a verificar por mí. Y hay una cosa de la magia que se para cuando entra el VAR. ¿Y cuántos capítulos de nuestra historia futbolística o política habrían cambiado si para todo tuviéramos un VAR? Muchísimo. No. Muchas historias hubieran sido distintas. Sí, de hecho, el principal error del VAR, que creo que ha ido mejorando en su aplicación, es que se ha metido en exceso. La indicación original es, tú vas a intervenir en jugadas nada más importantes de penal, de expulsión, de gol. O sea, este gol es legítimo, no es penal, expulsión, y luego hablan de incidentes no vistos. O sea, no te diste cuenta que este cuate le dio un codazo al otro y merece tarjeta roja. El problema es que a veces se han metido en demasía, o sea, ya quiero revisar cualquier jugada. Y la otra indicación que no han respetado a cabalidad es, métete en jugadas importantes, pero además métete cuando claramente veas un error del árbitro o veas un posible error, pero con claridad. No te metas tanto en jugadas que incluso siendo revisadas se van a prestar a distintas interpretaciones o percepciones del propio árbitro, que es el que a final de cuentas sigue decidiendo, ¿no? Exactamente. Esas cosas nuevas en el fútbol, o no nuevas, más vistas, me llama la atención, como también me llama la atención qué tanto potencial de mercadotecnia ven en cierto jugador para contratarlo para cierto equipo, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pesa más? Pesa más su capacidad atlética, pesa más su atractivo físico y quiero incluso meter la palabra al tema el atractivo sexual que pueda generar un jugador. ¿Quién decide qué y cómo se pega más o menos la camisa? Sí. Para que más mujeres sigan ese jugador y lo likeen y tal, y al final, si el fútbol se enriquece o no. Y al final te voy a decir que yo me pongo en la piel de los jugadores y ojalá que todo eso no influyera tanto porque ese momento, esos 90 minutos son su momento. Y ojalá que no tuvieran pájaros en la cabeza para vivirlos de verdad. Bueno, sí, cada vez más expuestos, ¿no? Cada vez más visibles, dentro y fuera de la cancha. Es un tiempo muy distinto en ese sentido, el del fútbol actual, ¿no? Por ejemplo, ahora que murió Diego Armando Maradona, me obsesioné con una historia. Hay otra que me gustaría contarte, que la hice con mi camarógrafo Constantino Arismendi. No la hice, la hicimos, pues ya sabes a qué me refiero.
Sí. que se llamaba la Champions Fantasma. Entonces, ¿qué es jugar al fútbol y jugar una final de Champions sin público? ¿Sabes qué cambia? Y luego has esperado ese momento, has esperado levantar esa copa, has esperado esos vítores, has esperado que tu afición ruja, que te haga sentir un dios y no te ruge nadie, ¿no? Eso me gustó mucho contarlo. Pero hay otra, hablando de lo que vive el jugador, ahora que revisaba materiales de Diego Armando Maradona, muchísimos materiales, y entonces me encontré un momento en el que él está entrenando en un lugar solito, y él pues mete un gol en el entrenamiento y festeja como niño chiquito que lo metió cuando era un entrenamiento. Pero eso es algo muy, muy bonito, pues, de los jugadores que aman su juego, ¿no? Como el de los reporteros que aman su historia, aunque ni se las publiquen. Claro, sigue jugando él, entonces entendió el valor estético o futbolístico de ese gol y así lo festeja. Aunque siempre también desde que eres niño y pretendes jugar a los más altos niveles, sueñas con que haya gente que te vea y te aplauda, ¿no? En ese sentido, sí, cómo se da ahora la paradoja de jugar en los partidos de más importancia que pueda haber, pero sin gente que te responda inmediatamente, con el estímulo que eso representa, ¿no? El aplauso y el abucheo inmediatos. Exactamente. Yo creo que hay una cosa muy genuina del fútbol, que es las conversaciones. Hay una parte del fútbol que me gusta dentro del estadio, que tú lo has vivido pues 1000 veces más que yo, y otra fuera, que es, por ejemplo, cuando me siento en la cantina y los oigo, ¿sabes? Y entonces los oigo, sobre todo cuando son muy, muy, muy aficionados. Sí. Por ejemplo, la afición del América, y entonces el desgarramiento que hay por su equipo, eso me gusta mucho también. Lo que llegan a fanatizarse, y me imagino que eso lo has percibido en muy distintos lugares. O sea, te has dado cuenta que no es un asunto de México, te habrá tocado en España o en otros países estar en algún partido de fútbol y percibir eso, ¿no? El fanatismo al que se puede llegar, la importancia que determinados seguidores le dan al resultado de un partido. Para mí fue 3 episodios muy interesantes. Es que me choca hablar en primera persona. Como nunca me entrevistan, perdona. ¿Tú viviste el México-Holanda? ¿El no era penal en el estadio? En el estadio no, ese lo vi por televisión estando en Río de Janeiro, sí. Bueno, pues fíjate que entramos, el camarógrafo y yo, siempre ya sabes que asignan una zona de prensa, pero entonces nosotros queriendo irnos a otra zona que no fuera la zona de prensa, porque ahí no podíamos grabar. Bueno, total, que para no hacerte el cuento largo, termino yo por angas o por mangas en una zona de personas con discapacidad. Y el tipo de furia de la afición mexicana cuando fue el no era penal, yo pocas veces he visto eso. Pero por otro lado, vi el Holanda-España cuando España ganó, y me pareció que era una afición o que se estaba muriendo de frío o que esperaba ganar. Sí. ¿Sabes? A veces los aficionados te dan sorpresas. Muchas veces me sorprende la afición de equipos como el Real Madrid, que a veces me parecía una afición demasiado correcta. En el Holanda-España sí estuviste en el estadio, ese sí me tocó, o sea, sí estuviste también en el estadio, aquel gol de Iniesta que le da el título a los españoles. Exactamente. Pero lo que me acuerdo es que nunca nadie nos imaginamos que en África hiciera frío y que en Sudáfrica en medio de un mundial nos estuviéramos congelando. Entonces, yo creo que era por el frío que la gente no festejó, que ya se quería ir o no sé. Pero yo he conocido pocas aficiones tan apasionadas como la afición de México, la afición de Argentina, por supuesto. Me encanta cuando me toca cubrir fútbol, me gusta mucho cubrir a la selección de Argentina, por la pasión que tienen y los cantos que hacen. Y una sorpresa que me encantó irle a ese equipo en el Mundial pasado, me encantó ver lo que sacaba a los rusos la selección de Rusia. Sí. Te tocó estar también ahí, en varios mundiales has estado ahí en el lugar en donde se juegan. Pero además ver una selección a la que calificaban de perdedores, ¿te acuerdas? Y entonces irlos viendo crecer y crecer y crecer, probablemente con un fútbol ultra defensivo. Pero llegaron, ¿no?
Sí, esa fama de que no, el ruso es frío, no le interesa el juego, no se apasiona con nada, y llegas a los partidos y te das cuenta, pues que sí, con otras características, pero por supuesto que viven apasionadamente el fútbol también. Exactamente. Y además a mí me gustaría preguntarte, Roberto, o sea, al final ellos terminaron, ya no me acuerdo si perdiendo en semifinales o perdiendo en cuartos, ya no me acuerdo. Y no llegaron tan lejos, sí. Pero sí llegaron lejos. En Llegaron al cuartos, quinto bueno, partido. Sí. Ah, sí, para lo que es la selección rusa, que por ejemplo en el 86 trajo un equipazo acá a México, cuando todavía era una selección soviética, ¿no? Carla Iberia, ¿qué similitudes ves entre lo que tú haces como figura visible, como personaje importante, como líder de opinión, que también eso te hace estar más expuesta a las críticas, pero también a las alabanzas, con el futbolista de altos vuelos? ¿Qué similitudes ves o qué cosas son radicalmente distintas? Muchas gracias. Creo que no soy nada de eso. Nada más soy reportera, Roberto, o así me siento. Probablemente la obsesión por alcanzar lo que es inalcanzable. Eso. Pero no me refiero a alcanzar lo inalcanzable como volverte famoso, no. No, la obsesión del jugador de meter ese gol, de contar esa historia. En eso sí me identifico. De ser un desconocido, de entrar a donde no puedes, de venir del medio más áspero socialmente, en el de menos posibilidades, hablando de Lukaku, por ejemplo, que su mamá, cuando descubre Lukaku, que su mamá mezcla el agua con la leche para que les alcance a todos, y se morían de frío en un departamento cuando migraron, ese con el reportero, que sabe que no puede entrar, y que va a entrar, y que va a ver cómo va a entrar. Ese cómo diablos saco lo extrahumano de mí mismo, eso es, en eso me identificaría. Fíjate que la semana pasada, cuando fue la nevada en Texas, de repente me agarró una obsesión. Tú te acordarás que se difundió una llamada del 911 con unos 80 migrantes atrapados en una pipa. Sí. Hablaron al 911 y dijeron que estaban atrapados. E inmediatamente después vino la nevada, ¿ok? Y de repente dejamos de oír de la pipa. Y un día, Roberto, me entró, eso pasó la semana pasada. Yo tenía los 2 noticieros del día, más un programa, más un artículo, ya sabes, pero me entró una obsesión de saber dónde estaba la fregada pipa, que pues fui a contarlo, ¿sabes? Es como cuando tú tienes que parar todo para jugar el juego de tu vida. Y probablemente, no sé si es el artículo de mi vida, pero te dejas la piel así contándolo. ¿Te ha pasado a ti muchas veces en una narración también? Sí, tú dices lo que para un futbolista es anotar el gran gol. En tu caso, el deseo de la primicia que conseguiste, de la exclusiva que ofreciste, de llegar al fondo en la investigación, al fondo de la noticia para después transmitirla. O quizá ni siquiera meter el gran gol. Que te dejen meterte a jugar. Porque así de difícil es la vida de un futbolista, sí, y así de difícil es la vida de un periodista, ¿no? Ser parte de lo que el medio en el que estés consigue en tu caso, en cuanto a la información que brindo, bueno, yo ser parte importante de esa información, de que esa información sea confiable, esté bien sustentada, etcétera. Yo no sé si tú nos puedes platicar un momento de esos. Que de veras tú hayas sentido que se te da la vida en esa narración, o en esa entrevista, o en conseguirla. No, bueno, hay partidos, yo más como analista que como narrador, pero hay partidos que claro que sientes que estás en lo más alto en esa posición que ocupas. Creo que nunca es comparable eso a lo que se siente en la cancha. Es que en mi caso, que jugué en la época de las cavernas, bueno, es como un sueño ahí, pero sí me acuerdo que las satisfacciones recibidas eran de otro nivel. O sea, el fútbol no hay como jugarlo, por más que nos encante verlo o comentarlo. Exactamente. No. Por eso tenemos que comprender lo que es. Fíjate, yo les quiero regalar. Hay un escritor argentino que se llama Ariel Sher,
que escribió una serie de cuentos y uno se llama Todo mientras Diego, ¿de acuerdo? Y entonces eso provoca un buen jugador en un público, en un analista. Sí. Y dice, el 22 de junio del 86, mientras casi el universo se quedaba quieto detrás de una sola imagen y de un solo hombre, el gordo no sabía que estaba a punto de encontrar una pasión. No lo sabía el gordo porque durante esa sola imagen y durante ese solo hombre quedó dominado por una corriente. Le viajó desde el coxis hasta la lengua y desde la lengua hasta el aire para terminar gritando gol. Pero después sí y mucho después, y cada sábado sobre las mesas áridas del bar de los sábados, el gordo se definió una misión en el mundo y preguntó a unas personas y a todas la gran pregunta de su historia. Esa pregunta era, ¿qué le pasó a usted cuando Diego Maradona, en la mejor jugada de cualquiera de los tiempos, le hacía el segundo gol de Argentina a los ingleses en el Mundial de México? Mira, hasta vibro de contarte. Maravilloso, maravilloso. ¿Cómo se llama el autor, dijiste, Carla Iberia? Ariel Sher. Ariel Sher, lo compré en una librería en Buenos Aires, porque te digo que a mí siempre me ha gustado, cuando me siento a escribir de fútbol o me encanta o me encargan, puedo tardar 7 días obsesivamente tratando de entender. Sí, pero además aquellos goles de Maradona con la carga, ahí sí, empezamos hablando de las batallas, ¿no? Los dos, tú decías, encuentro entre gladiadores, ¿no? En este caso 2 escuadras, dos como artillerías, pero con lo que venía de la guerra de las Malvinas, ¿no? Lo que eso implicó, lo que hizo Maradona. Te voy a recomendar yo a Eduardo Sacheri. Lo amo. Argentino, que tiene cuentos maravillosos, y uno se llama Me van a tener que disculpar, y ahí te describe lo que él sintió con esos 2 goles, porque es el gol de la trampa, pero después el gol del genio, ¿no? Son los contrastes pues que nada más Maradona alcanzaba. Exactamente. A mí me gusta muchísimo Eduardo Sacheri. También creo que hay verdaderos genios que describen mejor que yo, o mejor que tú, mejor que muchas personas, la pasión del deporte, ¿no? Diego Armando Maradona, que ya te referiste varias veces a él, fue alguien al que admiraste dentro de la cancha, o sea, era una figura que de alguna forma te atraía como jugador. Fíjate que sí y no. Pues yo era una niña cuando fue el Mundial. No, en realidad, todo este estudio, tratar de contar, que es el reto del analista, el reto del periodista, tratar de contar quién es una persona cuando abruptamente se muere. Y entonces, sí. Entonces me puse, no quise leer nada de lo escrito sobre Maradona, sino me puse a analizar jugadas. Y me acordé que había comprado este libro hacía ya muchos años en Buenos Aires, y pues me remitió una cosa muy bonita que me gustaría compartirles, ¿no? A todos tus oyentes y las personas que te admiran como yo. Sí, ¿esto que ya leíste o alguna otra? Exactamente, no, lo que ya leí. Y claro, dices que te remitiste a eso, a sus jugadas, y entonces fue un asunto exclusivo de sus grandes logros como futbolista, o sea, no te metiste a pensar en la persona, porque ya sabes que eran estos contrastes los que acompañaron desde siempre la vida de Maradona, ¿no? No, o probablemente sí, y entonces es cuando empiezas también, Roberto, a tratar de hacer un análisis integral, con ese nivel de genialidad, con ese nivel de apasionamiento, y sin los controles que tienen los equipos sobre los jugadores hoy. ¿Qué hubiera pasado con el COVID y con Diego Armando Maradona, por ejemplo? ¿Él hubiera aceptado encerrarse un mes en un hotel? ¿Habría aceptado que lo mandaran? ¿Habría aceptado, por ejemplo, me tocó ver, no quisiera que dedicar esta emisión a Maradona porque tampoco lo conozco tanto, pero me tocó ver los pleitazos que él se aventó con la directiva cuando jugó en Italia, por las condiciones en las que los tenían jugando. No sé, pienso que son hombres de su tiempo, ¿sabes? Maradona fue un hombre de su tiempo, fue un hombre de los 90s, de los 80s, de los tiempos de los excesos, de los tiempos de la circulación de la cocaína salvaje, de cuando iniciaba la mercadotecnia del jugador. Hoy, prácticamente, cada jugador es una marca y eso me entristece un poco. No sé qué piensas. Sí, completamente de acuerdo. A Maradona le tocan
vamos a decir, los tiempos actuales de la sobreexposición, de estar tan visible, pero ya como exjugador, no le tocó jugando. Sí le tocó después como gran figura, pues estar expuesto a todo eso. No entendía que todo el mundo podía estarlo grabando como ahora sucede, ¿no? Ahora ya sabes que cualquiera que trae un celular, bueno, pues tiene tu vida en sus manos, o sea, la puede difundir en ese momento. No creo que a Maradona como ex figura le costó adaptarse a eso, le costó entender eso. Le hubiera costado más, coincido contigo, como jugador, estar expuesto a todo lo que hoy están expuestas las grandes figuras. Oye, y yo te quiero hacer una pregunta. Ya nos tenemos que despedir, pero no a mí me da mucha tristeza, pero ¿qué tanto daño le habrá hecho al jugador puro, nato, talentoso del fútbol el hecho de la hipervigilancia, de tener una cámara que lo sigue todo el tiempo, de tener a los aficionados grabándolo, de exigirle resultados, de que haya programas, de que haya hombres cada noche analizando sus jugadas y adivinando si puede dejar de jugar a los 32 o a los 33 y anticipando su retiro cuando todavía ni empieza? Bueno, a muchos les podrá afectar, pero es como juegas mejor con estadio lleno o juegas peor con estadio lleno. Hay quien con un estadio lleno se presiona, siente el pánico, el pánico escénico y no funciona. Y hay quien se engrandece, ¿no? ante los escenarios como ese. Y entonces ahí es la diferencia entre el crack que pasa la historia y el que no pasa de ser un buen jugador. Yo imagino que algo parecido podríamos aplicar en este sentido. El jugador cabalmente profesional que entiende que la exigencia es otra, pero también que son mucho más los privilegios del futbolista de la actualidad, pues podrá hasta rendir mejor, ajustándose a esto, ¿no? Entendiendo que eres futbolista no nada más en la cancha, que eres futbolista las 24 horas del día, de cada día de la semana, dentro y fuera de ella, ¿no? ¿Qué de ti, Roberto Gómez Junco, sigue siendo un futbolista? No, mucho. No se me olvida, aunque te digo que lo veo entre sueños, sí. Sigues entendiendo el fútbol a partir de cómo se siente jugarlo, yo creo. Y creo que es bueno eso. Qué bonito. Incorporar lo que sentiste cuando jugabas a lo que ahora percibes desde afuera, porque de algo te sirve, ¿no? A ver, te quiero hacer más preguntas. Pues ya me van a regañar por no grabar las cabezas a tiempo. A ti, Roberto Gómez Junco, jugador, vamos a meternos pues, con algo que todos dominemos. Vamos a meternos en la Francia de Rusia 2018, en la Croacia de Rusia 2018, en el México de Rusia 2018 o en la Rusia de Rusia 2018. ¿Contra quiénes y qué jugadores te hubiera gustado enfrentarte? Y técnicos. De este mundial contra ninguno, porque no hubiera alcanzado a ninguno, ¿verdad? Con la velocidad con la que... No, bueno, mejor te diría de ese mundial a quién veía como grandes figuras. Bueno, yo creo que Messi es lo mejor que yo he visto, por supuesto. Sí. La Argentina del 18 pues no sirvió para nada, como no han servido otras ediciones. Pero no por culpa de Messi, sino a pesar de tener a Messi. Con Messi se ha demostrado simple y sencillamente que el fútbol es colectivo, que el fútbol es asociación, que un solo jugador no resuelve las cosas. Cuando estuvo bien acompañado con Iniesta y con Xavi, maravillosamente acompañado, creo que aquel Barça llegó a jugar mejor que cualquier equipo en la historia del fútbol, como en su momento a mí me había seducido mucho antes de que tú nacieras otra vez, la Holanda de 74, la Holanda de principios de los 70, con el Ajax de Johan Cruyff. Ahora, en este mundial, claro, Mbappé, una figura que irrumpe en el fútbol mundial, todavía con un tremendo futuro. Modric, que tuvo un gran mundial con los croatas que mencionas y que después de eso dejó de jugar. Increíblemente de Modric tenemos que hablar antes y después del 18. Oye, sí, fíjate que me gustaría, ¿qué tal? Yo ya quiero mi media hora, me gustaría que un día nos sentáramos a que más bien nos platicaras sobre eso. Oye, ¿y de qué jugador te gusta mucho hablar ahorita? ¿Mexicano o extranjero? De cualquier parte del mundo. ¿Qué disfrutas hablar de él? Bueno, más que de jugadores, yo prefiero hablar de los equipos. Volviendo a eso que te decía, ¿no? Que entiendo el fútbol como un asunto colectivo. Uno de los valores que te inculca el fútbol, en particular, aunque lo hacen otros deportes en general, es ese espíritu solidario, el entender que solamente en grupo se resuelven muchas cosas. Tú lo sabes, y esa es otra comparación que podríamos establecer. Ahorita decías
cuando hicimos esto, cuando hicimos esto, porque te refieres a ti y a tu camarógrafo, y hay todo un equipo, o sea, tú sabes que gran parte de lo que tú logras tiene que ver con esa labor de equipo. Entonces yo prefiero ver a los equipos. Me encanta el Barça de los últimos tiempos, no el de este momento, que está en pleno declive. Me encantó el Milan de Sacchi, la Holanda del 74, Brasil del 70. Bueno, yo tenía 14 años cuando el Brasil del 70 maravilla a todo el mundo, ¿no? Y a nivel de fútbol mexicano, sí, he disfrutado con el América de Ben Hacker, con el Toluca de Cardoso, los actuales Tigres de Ferretti. Sí, son emocionantes. El Monterrey de Bucetich, bueno, el Cruz Azul de los 70, de Quintano, Marín y compañía, ¿no? Son muchos los equipos con los que he disfrutado. Tengo esa ventaja de que no me ciega una camiseta, porque sí entiendo que una camiseta, por un lado, te hace vibrar con un partido a otros niveles, pero desperdicias la oportunidad de aprovechar el buen fútbol que puede desplegar el equipo contrario. O sea, sales insatisfecho a lo mejor de un partidazo porque en ese partidazo perdió tu equipo. Completamente. Y fíjate que pasen en otras áreas de la vida. Por ejemplo, yo que me dedico al periodismo de investigación, yo disfruto muchísimo leer las buenas crónicas del país, por ejemplo. Sí, claro. Yo trabajo en un medio, pero disfruto otros. Disfruto las crónicas de The Guardian y disfruto tus emisiones y las mías, ¿sabes? Al final uno valora como los buenos platos, como los buenos quesos, como los buenos vinos, disfrutas el añejamiento al que han llegado para que tú los disfrutes inmensamente. Por eso también yo creo que habría que hablar más de los técnicos, ¿sabes? Hablar de los equipos, hablar de los jugadores y habría que hablar más de los técnicos. ¿Qué director técnico te gusta? Ya mencionaste algo de Simeone. ¿Quién más? Sí, pero por ejemplo, ahorita yo soy muy ignorante del Tuca, pero sé el Tuca por sus escándalos. Es más, hasta teníamos en el noticiero una sección que era como las cosas que decía el Tuca o algo así. Pero ahorita sí que me encantaría poder entrevistarlo, Roberto. No, es todo un personaje, ¿no? Con Ferretti tendrías para varias entrevistas, sí valdría la pena, ¿eh? Exactamente. A Ferretti y conocerlo más allá del fútbol, en donde es de por sí todo un personaje, un caso inusitado a nivel de dirección técnica en nuestro fútbol. Tiene más de 10 años con los Tigres actualmente, en esta que es su tercera etapa además. Aquí un técnico no dura más de 3 años en ningún equipo, porque no es fácil. La comunicación técnico, jugadores, dirigentes, no es fácil permanecer, y Ferretti es el único que ha estado por encima de eso. Pues imagínate, yo ya quisiera, si no lo has entrevistado para tu canal de YouTube, por favor, quiero ver esa entrevista pronto, y si puedes invitarme y le hago un par de preguntas. No, y al revés, si lo entrevistas, me pasas una copia, por favor. Carla Iberia, me dio mucho gusto de veras platicar contigo, te lo agradezco en lo que vale. Muchas gracias, Roberto, yo te admiro mucho. Perdón si hablé en primera persona, odio la primera persona. No, hablaste muy bien, igualmente mi admiración para ti. Y otra vez te lo agradezco, Carla Iberia. Seguiremos en contacto. Gracias. Y un día que coincidamos con un estadio abierto, en un gran partido, y cuando vaya a Monterrey, ¿me invitas a ver un partido contigo? Claro, sí. Esperemos que ya con gente, volver pronto a esa normalidad que no sabemos cuál será, ¿no? Dentro y fuera del fútbol. Cuando venga una fecha regia buena, que ya abran los partidos, por favor escríbeme y yo tomo un avión con mi banda y nos vamos a dejar consentir por ti. Me parece muy bien, Carla Iberia. Te lo agradezco. Muchas gracias. Un abrazo, gracias. Muchas gracias, maestro. Hasta luego.